La atmósfera era más densa que la niebla de la mañana, un muro de fervor local que vibraba con la promesa de una coronación. 200.000 almas gritaban, no por ella, sino contra ella, un rugido monocromático que exigía ver caer a la forastera. En el centro de ese coliseo de cemento y pasión desenfrenada, los segundos se estiraban como el metal caliente. Era la última ronda, el último intento. El olor a sudor rancio, a pólvora de adrenalina, quemaba las fosas nasales. Ella solo escuchaba el martilleo sordo de su corazón, un tambor solitario que se negaba a sincronizarse con el ritmo frenético del público. Sus ojos, fijos en el objetivo, eran túneles que ignoraban el mar de banderas que la rodeaba. No había aire, solo un grito comprimido esperando explotar. En ese instante fugaz, entre la inercia y la acción, era posible que la lógica, la historia y la inercia del público pudieran ser derrotadas por una voluntad inquebrantable. Esta no era solo una competencia, era una invasión. Nuestra campeona, vestida en el verde esmeralda y blanco de una nación que respira orgullo, se movía con la precisión letal de un depredador que conoce su presa. No había espacio para el miedo, solo para la mecánica brutal del esfuerzo. Cada músculo era un cable tenso, cada respiración un cálculo vital. Del otro lado, la favorita, la dueña de casa, se había desmoronado, no físicamente, sino bajo el peso insoportable de las expectativas de su gente. Y en ese pequeño hueco de duda que la multitud no podía ver, nuestra atleta encontró la rendija. Un pensamiento cruza como un relámpago. Esto no es por mí. Era por todos los que se levantaron antes del amanecer en la meseta, por el silencio respetuoso en las cantinas, por la fe ciega en un televisor viejo. El grito se intensifica, buscando romperla, buscando obligarla a fallar. Pero ella ya no escucha el español local, sino el eco profundo de su propio dialecto, la cadencia inconfundible del sacrificio. Y entonces ocurrió el movimiento que nadie esperaba, la aceleración en el punto donde se supone que el cuerpo debe ceder. Fue un latigazo de potencia pura. El rostro de la local se contrae en una mueca de desesperación tardía, comprendiendo que el ritmo le había sido arrebatado, que el guión sagrado que la multitud había escrito se estaba quemando frente a sus ojos. El reloj marcaba los últimos instantes. El cronómetro se congeló en un número que se convertiría en leyenda. Pero lo más impactante no fue el tiempo, ni la distancia, que separó a la ganadora de la derrotada. Fue el sonido. De repente, el estadio que antes era un volcán en erupción se convirtió en un desierto acústico. 150.000 personas se quedaron sin voz, atrapadas en el limbo de la incredulidad, con las celebraciones atoradas en sus gargantas. El silencio que siguió a ese rugido ensordecedor fue el certificado de nacimiento de una nueva campeona, una guerrera que había reescrito la historia con el único idioma que el deporte entiende: la victoria. ¿Cómo se atrevió a silenciarlos? Este no era simplemente un torneo internacional, era una peregrinación anual que definía la jerarquía continental, y este año se celebraba en el corazón de la nación rival, una metrópoli que respiraba superioridad en cada esquina. El ambiente era espeso, una mezcla de humedad tropical y el hedor dulce de la victoria que los locales daban por sentada. Desde el aeropuerto hasta las calles aledañas al Coliseo, cada pancarta, cada titular de periódico gritaba certeza. Hoy la copa se queda en casa. Para la guerrera mexicana, el aire no se sentía como un soporte, sino como una barrera física diseñada para sofocar cualquier aspiración foránea. Sus ojos, sin embargo, solo registraban la geometría de la cancha, ignorando el mar de colores ajenos que la rodeaban. Ella había venido a robarles el aire. La sede, conocida como El Fortín, era un monumento a la inversión y al orgullo deportivo de la nación anfitriona. Las instalaciones de entrenamiento eran de vanguardia, los vestuarios de mármol y cromo diseñados para albergar reyes. Este campeonato representaba más que un trofeo. Era la validación de un sistema, la prueba de que su método, respaldado por presupuestos astronómicos, era infalible. Para ellos era una formalidad, un evento televisado a nivel mundial
mundial que simplemente confirmaría lo que ya sabían, que eran la potencia dominante. La narrativa ya estaba escrita en los medios, y cualquier intento de desafío de los países vecinos era visto con condescendencia, casi como un acto de insolencia deportiva menor. Pero en una esquina, lejos de los reflectores patrocinados, se encontraba Alejandra Ríos, la mujer que había encendido la chispa de la duda. Ella no provenía de una línea de producción de talentos de élite. Su historia se había forjado en la dureza de Iztapalapa, donde el entrenamiento se hacía en gimnasios polvorientos, bajo la luz parpadeante de focos viejos y con el constante clamor de la capital. Como banda sonora, su único patrocinador fuerte era la inquebrantable fe de su familia y el orgullo visceral de un barrio que la había visto nacer y luchar. Alejandra no corría sobre pistas de tartán nuevas, corría sobre el asfalto roto de la calle, esquivando la vida misma, y esa cruda realidad era su mejor entrenamiento. El contraste era brutal, casi cómico para los ojos cínicos. Mientras la campeona local contaba con un séquito de nutricionistas, psicólogos deportivos y analistas biométricos de rendimiento, Alejandra había viajado con una maleta de mano y la única compañía de su entrenador, un hombre que, de vuelta en México, tenía que trabajar como taxista para cubrir los gastos básicos. Sus equipos eran funcionales, no lujosos, sus vendajes a menudo reutilizados. La diferencia entre ambas competidoras no era de talento, sino de recursos. Era la vieja historia de la fe contra el capital, del hambre contra el hartazgo, y la humilde delegación mexicana llevaba grabado en el rostro el peso de la escasez. Para colmo de males, el camino de Alejandra hacia la final había sido un calvario de superación física y logística. Una lesión de tobillo, arrastrada desde la semifinal, exigía inyecciones de cortisona que apenas mitigaban el dolor punzante en cada paso. Además, el financiamiento para el viaje había llegado tarde, forzándola a una agotadora serie de vuelos con escalas interminables, llegando a la sede con solo 48 horas de aclimatación. No había descanso, no había terapia de lujo, solo voluntad pura. Cada salto y cada carrera en la cancha era un desafío a las leyes de la física y al dolor que amenazaba con paralizarla, un sacrificio invisible que la hacía más dura. La rival, Catalina Mendoza, era la antítesis de la adversidad. Era la niña de oro, la favorita absoluta, la heredera predestinada, cuya imagen sonreía desde los anuncios luminosos de la ciudad. Su victoria era la conclusión lógica de la inversión millonaria que su país había hecho en 1900. Ella desde la infancia tenía la técnica perfecta, la calma inquebrantable de quien nunca ha dudado y el aura de invencibilidad que la prensa había cimentado durante años. La expectativa no era que Catalina ganara, sino por cuánto margen lo haría. La historia se había escrito de antemano. Alejandra era solo el escalón final antes de la inevitable coronación de su ídolo local. Pero Alejandra no veía a una rival, veía la oportunidad de desmantelar esa narrativa construida sobre la arrogancia y los presupuestos. Ella llevaba el corazón de un país entero en cada músculo fatigado. Su batalla no era solo contra Catalina, sino contra los prejuicios, contra el ninguneo histórico, contra el eco de un pueblo que suspiraba por un triunfo que elevara su espíritu. Al pisar esa arena hostil, sabía que si triunfaba, la victoria no sería solo suya. Sería un golpe en la mesa continental, una declaración de guerra deportiva. El silencio que deseaba imponer era el sonido de la dignidad reclamada, y estaba lista para pagar el precio en sudor y sangre. El ambiente se había transformado de una atmósfera electrizante a una cámara de presión que amenazaba con implosionar el pecho. Los reflectores eran faros inquisidores, y el rugido de la multitud local, más que un sonido, era una vibración cavernosa que buscaba desintegrar la compostura de la forastera. Ella aspiró el aire cargado de desinfectante y desesperación, sintiendo el peso de un continente en sus hombros. Cada
Cada silbido no era dirigido a una persona, sino a una nación, a todos aquellos que habían cruzado una frontera invisible para desafiar la jerarquía establecida. La música que atronaba el estadio era una banda sonora triunfalista, no para ella, sino para la campeona local, la invicta, la dueña indiscutible de esa tierra sagrada. La mexicana cerró los puños, la tela de su uniforme apretándose contra la palma de su mano, reconociendo en ese odio colectivo el combustible que necesitaba para no solo sobrevivir, sino para devorar el escenario entero. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el maestro de ceremonias, con voz de trueno, anunció la entrada de la favorita. La respuesta fue cataclísmica, un temblor de ovaciones que hizo vibrar las estructuras de metal del recinto. La campeona local apareció bajo un halo de luz dorada, saludando con la arrogancia tranquila de quien sabe que la victoria es una mera formalidad contractual. Cuando, por contraste, anunciaron el nombre de la retadora, la mexicana, la respuesta fue un silencio casi perfecto, roto solo por un murmullo condescendiente y risas aisladas. No era un abucheo apasionado, era mucho peor. Era indiferencia, la negación absoluta de su relevancia. El mensaje era claro, era un mero adorno en la coronación de la estrella. En ese instante, su sangre se calentó, pero no de rabia explosiva, sino con el frío y acerado enfoque de quien acaba de recibir una sentencia injusta que se niega a acatar. Entonces llegó el golpe directo, ese dardo específico que busca desmantelar no solo la técnica, sino el alma. Mientras la atleta se ubicaba en su posición inicial, las pantallas gigantes detrás de ella mostraron una infografía comparativa. No se enfocaron en los récords o los tiempos, sino en el presupuesto de entrenamiento, el apoyo mediático y la infraestructura de su país de origen frente a la opulencia local. La voz del comentarista principal, que resonó amplificada y cruel, concluyó el segmento con una frase lapidaria que era puro desdén. Esta noche, la invitada viene a aprender una lección de humildad, a recordar que el ritmo del deporte moderno se dicta aquí, no en los patios traseros. No hay historia de Cenicienta, solo una lección de realidad para quienes creen que las ganas son suficientes ante la superioridad sistemática. Esa frase se incrustó como una astilla venenosa en el orgullo de la atleta, superando el ruido circundante. La lección de humildad no era para ella, era para su familia, para su entrenador que lo había dado todo, y para cada mexicano que había sacrificado su descanso para verla competir. El desprecio se sintió personal y nacional a la vez. El mundo exterior se desdibujó, y por un microsegundo la mexicana no vio las luces de la arena ni el rostro de su oponente. Solo vio el reflejo distorsionado de todos los que habían dudado, de todos los expertos que habían predicho una derrota rápida. En lugar de doblegarse, el peso de esa ofensa forjó una coraza invisible. Si querían una lección, pensó, la daría, pero no sería la que esperaban. Sería una clase magistral de cómo la voluntad puede incinerar la estadística. Con una lentitud deliberada, levantó la barbilla, buscando los ojos de la campeona local, quien la miraba con una expresión de piedad aburrida, ya pensando en la celebración posterior. La mexicana sintió cómo el calor de la vergüenza se transformaba en la fría certeza del cazador. No había temor, no había nerviosismo, solo una absoluta e inquebrantable convicción. Llevó la mano al emblema en su pecho, un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. Si caía, lo haría luchando por cada centímetro de dignidad robada. El árbitro hizo sonar el silbato de preparación, el sonido agudo cortando la algarabía como una navaja. En ese preciso instante, la duda se disipó y solo quedó el deseo primario de silenciar a cada voz, a cada pantalla, a cada alma que había osado subestimar la furia silenciosa de quien no tiene nada que perder. La guerra había comenzado. La rabia inicial se consumió rápidamente, dejando un vacío frío y una claridad brutal. Entendió
que el odio de la tribuna no era el enemigo, sino el catalizador. Aquella humillación grabada a fuego no sería una cicatriz, sino el combustible de un cohete. Se miró al espejo, no reconoció a la competidora nerviosa, sino a una depredadora que acababa de nacer. El regreso a casa no fue para descansar, sino para enterrarse. Los teléfonos silenciados, las redes sociales bloqueadas, el mundo exterior reducido a un eco distante. Solo existía el cronómetro, la barra de pesas y la voz implacable de su entrenador. Era la hora de desmantelar la versión débil de sí misma, pieza por pieza, y reconstruir algo inquebrantable, tallado en la dureza de la incredulidad ajena. El camino a la redención no era cuesta arriba, era vertical, y exigía que cada gramo de su ser estuviera dispuesto a quemarse en el proceso, sin lamentos ni miradas atrás. Solo el objetivo resonando, silencio. Las mañanas se volvieron un castigo, un ritual de autoinfligido dolor que la acercaba más a su propósito. Los gimnasios abandonados antes del amanecer, el olor a metal y sudor añejo, y el sonido repetitivo de sus pulmones luchando por oxígeno, se convirtieron en su nueva sinfonía. Ya no entrenaba para ganar, sino para anular la posibilidad de perder. Cada repetición, cada kilómetro recorrido bajo el sol abrasador, era una respuesta física y furiosa a las portadas de los periódicos que la daban por vencida antes de empezar. El sacrificio fue total. No había espacio para fiestas, amigos o siquiera comidas reconfortantes. Cada caloría, cada hora de sueño se programó con la precisión de un reloj atómico, transformando su cuerpo de atleta a máquina de guerra, diseñada para soportar la presión más intensa que el deporte podía ofrecer. El resultado tenía que ser una fuerza que no conociera la fatiga ni la rendición, una voluntad superior a la física. Pero el entrenamiento físico era solo la capa exterior. La verdadera forja ocurría en la mente. El entrenador le impuso ejercicios de visualización extremos, revivir la derrota una y otra vez, no para sufrir, sino para identificar cada grieta emocional, cada titubeo, y sellarlo con acero. La narrativa interna cambió de la esperanza al mandato. No era suficiente desear la victoria. Ella debía tomarla. La rabia se canalizó en foco absoluto, permitiéndole ignorar el torrente constante de opiniones y pronósticos adversos que llegaban desde el norte. La subestimación se convirtió en su mantra secreto, repitiéndose que el gigante caería precisamente porque nunca se molestó en estudiar a la pequeña guerrera que venía a derribarlo. Este bloqueo mental fue su armadura más poderosa, blindándola contra el único enemigo que realmente temía, la duda interna y el eco corrosivo de las voces que la habían condenado. El estratega, curtido en 1000 batallas y conocido por su frialdad táctica, se dedicó a desarmar a la favorita local en la pizarra. Horas infinitas de video revelaron la verdad incómoda. La campeona era fuerte, rápida y mentalmente dura, pero también era predecible. Su ritmo de carrera, aunque devastador, seguía un patrón matemático que, si se rompía en el momento justo, podía desequilibrarla emocional y físicamente. El plan no era competir de igual a igual, sino ejecutar una obra de ajedrez donde el peón se sacrificaría temporalmente para atrapar a la reina. El enfoque no estaba en la meta, sino en los puntos intermedios cruciales, aquellos donde la mexicana debía resistir el embate y, de repente, cambiar el compás con una agresividad insospechada, obligando a la favorita a reaccionar en lugar de dominar. La clave residía en la gestión de la energía y el ritmo. La favorita siempre iniciaba explosivamente, buscando intimidar y establecer una ventaja psicológica temprana. El plan de la mexicana era la contraintuición pura. No seguir ese ritmo inicial letal. Debía permitir que la local se agotara mentalmente, liderando sola, manteniendo una distancia estratégica que se sintiera peligrosa pero controlada. El entrenador la obligó a practicar cambios de marchas brutales, simulando el esfuerzo repentino de cerrar una brecha cuando el oponente esperaba comodidad. Esto requería una disciplina estoica,
la capacidad de ignorar el instinto de acelerar y, en cambio, confiar ciegamente en el cálculo matemático que dictaba el momento exacto para desatar su propia tormenta tarde en el juego, cuando el aire ya estuviera denso de cansancio y expectativa. El siguiente desafío era la atmósfera, el grito ensordecedor de 80.000 personas que se sentiría como un ataque físico. Para simular esto, el equipo llevó los entrenamientos a cámaras hipováricas y utilizó altavoces industriales, reproduciendo grabaciones del estadio a volúmenes que rozaban el umbral del dolor, mezclados con sonidos ofensivos y burlas en el idioma local. La meta era desensibilizarla, hacer que el rugido de la multitud no fuera un factor de distracción, sino ruido de fondo, una brisa molesta. Aprendió a cerrar los ojos mentalmente durante esos momentos, a escuchar solo el latido de su propio corazón y la cadencia de sus pasos, asegurándose de que, llegado el momento cumbre, el monumental se sintiera tan familiar y silencioso como su propia sala de entrenamiento vacía, donde solo existía la concentración. El peso del sacrificio comenzó a mostrar sus cicatrices invisibles. El cumpleaños de su madre se perdió. Una boda familiar fue ignorada y las conversaciones con sus seres queridos se volvieron cortas y distantes, centradas únicamente en la logística de su preparación. El espejo le devolvía la imagen de una persona con ojos cansados, pero incandescentes. Una persona que había renunciado voluntariamente a la vida normal. En esos momentos de soledad, cuando el agotamiento la hacía dudar de su cordura, se permitía un minuto de debilidad, no por la dureza del entrenamiento, sino por la nostalgia de la conexión humana. Rápidamente, sin embargo, el recuerdo de la burla en la pantalla y la voz fría de los comentaristas regresaban, actuando como un látigo, recordándole que el dolor temporal era el precio minúsculo de la gloria eterna. Llegó el día de la prueba final en el campo de entrenamiento. El simulacro fue a la perfección. La cadencia, el cambio de ritmo, la gestión del dolor, todo se alineó en una demostración fría y eficiente de poderío contenido. Al cruzar la meta simulada, no había euforia, solo la confirmación silenciosa de que la reconstrucción había finalizado. La atleta que existía semanas atrás estaba muerta. En su lugar había una máquina de precisión calibrada para un solo propósito. La duda había sido extirpada como un tumor maligno, reemplazada por una convicción absoluta que no necesitaba gritar para ser escuchada. Era la calma del depredador antes del ataque, sabiendo que el plan era infalible si la voluntad no flaqueaba. El momento de la verdad se acercaba y ella estaba lista para la batalla épica. Sentada en el borde de su cama, empacó el equipaje de viaje con una metódica lentitud. No empacaba ropa, sino herramientas de guerra. Mientras doblaba el uniforme, se permitió el lujo de la visualización final, el ensayo mental de la victoria que el entrenador tanto había enfatizado. No imaginó la meta, imaginó el silencio, imaginó el momento exacto en que la favorita voltearía la cabeza y notaría su presencia implacable, sintiendo el pánico por primera vez. Imaginó el instante en que el rugido del estadio se ahogaría, cuando el aire se espesaría con la incredulidad y solo quedaría el sonido de sus propios pasos firmes. Era una visión egoísta, brutal y necesaria. No solo quería ganar, quería desmantelar la arrogancia de un imperio deportivo ante sus propios ojos, centímetro a centímetro. El viaje comenzó bajo el manto de la noche, lejos de los reflectores, un escape clandestino hacia el corazón de la bestia. Mientras el avión despegaba, ella no miró por la ventanilla. Sus ojos estaban fijos en el horizonte interno. Llevaba consigo más que una maleta. Llevaba el peso de una nación subestimada y la furia de semanas de aislamiento y dolor autoimpuesto. El objetivo ya no era un sueño, era una obligación. Estaba a punto de entrar a un territorio que la consideraba una invitada molesta, lista para ser despachada. Pero no venía como invitada,
Venía como invasora, con un plan meticuloso en el bolsillo y la certeza absoluta de que su ritmo, el ritmo feroz, de quien no tiene nada que perder, silenciaría para siempre a la favorita y a cada voz que la había condenado. La misión estaba a horas de distancia. El rugido del cañón de salida no fue un sonido, fue una orden de ejecución. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir para ella. La favorita local, acostumbrada al protocolo y la reverencia, ejecutó su movimiento técnico perfecto, pero la invasora no jugaba a la perfección, jugaba a la supervivencia. Su arranque fue crudo, explosivo, un acto de desesperación calculado. Salió disparada con una fuerza que desorientó a los comentaristas que aún balbuceaban sobre su presencia inusual. No le importó quemar las reservas. La orden era imponer el ritmo mexicano desde el primer segundo, un ritmo que sabía insostenible para cualquier mortal, incluso para la atleta consagrada que tenía a su lado. La favorita frunció el ceño, molesta por tener que ajustar su cadencia a esa velocidad primitiva. Lo que la mexicana impuso no era un paso, era un castigo. Era un martillo sordo golpeando contra la inercia, diseñando una estrategia de aniquilación muscular lenta. El aire se hizo pesado, cargado con el olor a caucho quemado y esfuerzo puro. Los miles de gargantas locales que segundos antes cantaban con arrogancia se encontraron con un nudo en el pecho. Estaban preparados para una procesión victoriosa, no para este frenesí. Las pantallas de tiempo parpadeaban cifras récord, confirmando lo que sus ojos veían. La distancia se acortaba con una ferocidad impensada. El plan era simple. Si no podían ganarles con la técnica pulida, ganarían con la furia indomable de quien viene del hambre. Ella era el motor. El miedo de la multitud era el combustible que no se podía apagar. La favorita, dueña del historial y la expectación, giró su cabeza por primera vez. No lo hizo por respeto, sino por irritación, como quien nota un insecto molesto. Su entrenador gritaba desde la barrera, pidiéndole calma, recordándole que la paciencia era su arma. Ella debía dejar que la mexicana se agotara, que se derritiera bajo su propio fuego líquido. Pero el fuego no se apagaba. Al contrario, cada zancada de la invasora era una declaración de guerra, un reto directo a la corona. El rostro de la campeona empezó a mostrar grietas. La máscara de confianza se agrietaba con el sudor. Este no era el guión. El agotamiento de la rival no llegaba. En su lugar, la presión invisible de ese ritmo insensato comenzaba a carcomer su propia seguridad, introduciendo la semilla tóxica de la duda en su mente invicta. El cuerpo de la mexicana gritaba traición. La adrenalina, que al inicio era un escudo, empezaba a drenarse, dejando expuestas las fibras musculares doloridas. El ácido láctico quemaba como brasas encendidas en sus piernas. Cruzó el umbral del dolor consciente, entrando en un estado de trance donde solo existía la línea de meta y el imperativo de no ceder. En los documentales, estos momentos se editan con música épica, pero en la realidad solo hay el jadeo gutural y el sonido metálico del corazón latiendo contra las costillas. Había apostado todo a este ritmo inicial, sabiendo que si se detenía para respirar, el gigante local la devoraría. Era avanzar hasta el colapso o retroceder a la vergüenza, y ella, la que venía del desprecio, eligió avanzar hasta el colapso. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué esta necesidad casi suicida de ir más rápido de lo humanamente posible? Porque la mexicana no corría solo por sí misma, llevaba el peso de la historia, de las fronteras invisibles y de las expectativas aplastadas de un pueblo que se había acostumbrado a ver a sus héroes tropezar justo antes del clímax. Cada respiro robado era un acto de desafío contra la narrativa de que el sur debía conformarse con el segundo lugar. Recordaba las voces que la habían desestimado, el eco de los pronósticos condescendientes que la habían calificado de promesa ingenua, sin capacidad de aguante.
y entonces el dolor físico se transformaba en una armadura mental. El dolor era la prueba de que lo estaba dando todo. Si fallaba, al menos no sería por falta de coraje, sino por ley de gravedad. Entonces sucedió. Fue un parpadeo, una fracción de segundo que lo cambió todo. La favorita, forzada a mantener un ritmo que no era el suyo, tropezó ligeramente con su propio pie. No fue una caída, sino una vacilación brusca, un error de sincronización que expuso la fatiga incipiente. El estadio, que hasta ahora había sido un muro de sonido ensordecedor, experimentó un silencio parcial, ese vacío de aire que precede a la catástrofe. La mexicana, con la vista fija en el horizonte, sintió la interrupción en el ritmo detrás de ella, como un depredador siente la debilidad de su presa. Este era el momento que había ensayado en su mente 1000 veces, el instante en que la perfección se fractura y el miedo real se introduce en el corazón de la campeona. La invasora apretó los dientes, entendiendo que el plan funcionaba. El tropezón de la favorita fue la señal. La mexicana no dudó, no le dio tiempo al gigante para recuperarse o para que la multitud retomara el aliento. En lugar de mantener la distancia, aceleró. Fue un movimiento tan audaz como imprudente, un cambio de ritmo diseñado para castigar el error y demoler la moral del adversario. La favorita tuvo que reaccionar instintivamente, quemando reservas cruciales solo para volver a la paridad. Ahora, la carrera se había vuelto personal, una contienda de egos. Ya no se trataba solo de ganar la medalla, se trataba de ver quién de las dos podía soportar más dolor. ¿Quién de las dos estaba dispuesta a destruir su cuerpo por la gloria? La mexicana no tenía nada que perder, la campeona tenía todo que defender, y esa defensa la hacía pesada. Pero el cuerpo tiene sus límites, incluso cuando la mente se niega a reconocerlos. En su fervor por capitalizar la ventaja, la mexicana empujó la zancada demasiado lejos. Un músculo traicionero se contrajo, forzándola a un movimiento descoordinado. Esta vez fue ella quien vaciló, tambaleándose peligrosamente hacia el borde de la pista. El silencio total que había inundado el estadio antes, ahora regresaba, pero esta vez teñido de pánico por parte de su pequeño equipo. El rostro de la favorita se iluminó fugazmente con alivio y esperanza renovada. Si la invasora se caía, el orden natural se restauraría. La duda se materializó en ese momento. ¿Había sido demasiado arrogante? ¿Había malgastado sus fuerzas demasiado pronto? Era la voz interna que siempre susurra la rendición cuando el cuerpo está roto. No cayó. La mexicana se enderezó con una rigidez dolorosa, negándose a darle a la favorita la satisfacción de verla en el suelo. El dolor en la pierna era agudo, una punzada constante, pero ya no era el foco. La humillación de la derrota inminente era un veneno más potente. Su cuerpo se convirtió en un acto de pura voluntad. Volvió a encontrar el ritmo, ese compás de martillo que había silenciado a la multitud. Miró al frente, buscando solo la línea blanca y la figura de su rival, ignorando los gritos de alarma de sus propios músculos. No había estrategia, solo la obligación de seguir moviéndose hacia adelante, de demostrar que el miedo no había penetrado. Había prometido invadir el territorio, y una invasión no se detiene por una herida de guerra. El enfrentamiento había dejado de ser una competencia atlética, se había transformado en un duelo de resistencia espiritual. La favorita había recuperado su compostura, sabiendo que la mexicana estaba herida y que el tiempo estaba de su lado. Pero la invasora seguía ahí, pegada a su estela, respirando con una consistencia que desmentía el caos en sus articulaciones. Estaban emparejadas, moviéndose a una velocidad suicida, con cada zancada consumiendo los últimos restos de energía almacenada. El aire ya no se movía. Solo existían ellas dos voluntades enfrentadas en la cornisa del colapso. La tensión era palpable, espesa, como el humo después de 1960. Un incendio. Solo faltaban los metros finales, y ambas sabían que el próximo movimiento, el próximo error o la próxima explosión de coraje definiría la historia para siempre.
La batalla se redujo a la desesperación. Cada brazada, cada zancada era un castigo que se administraban a sí mismas bajo el sol hirviente, convertido en un domo opresivo. Los pulmones eran globos reventados, y el ácido láctico en sus muslos se sentía como miles de agujas ardiendo. El rugido del público local, antes ensordecedor, ahora se distorsionaba en un pitido agudo, el único sonido que podía competir con el estruendo de la sangre martilleando sus tímpanos. La mexicana apretó la mandíbula. Su estrategia ya no era la resistencia, sino la supervivencia calculada, esperando ese microsegundo de flaqueza en la rival para desatar el infierno que llevaba guardado desde el inicio de la prueba. El cansancio era el mismo para ambas, pero solo una tenía la promesa tatuada en el alma, prometiendo que no se detendría hasta cruzar la línea. La corredora local intentó un último cambio de ritmo, un movimiento brusco y desesperado para romper la paridad, pero la mexicana se pegó a su sombra con una disciplina férrea. El aliento de ambas se mezclaba en el aire caliente, denso de humedad y de la tierra removida del foso. En ese momento de roce físico, donde los codos casi chocaban, la mexicana sintió el miedo del rival. No era físico, era psicológico, la duda que corroe la voluntad cuando el plan A fracasa. Su visión periférica se centró únicamente en los pies de su oponente, buscando la menor desviación, la señal de que el cuerpo ajeno había claudicado. La única forma de ganar era no solo correr más rápido, sino demoler mentalmente a quien llevaba la ventaja moral de jugar en casa. El dolor era la herramienta y el ritmo era el arma. Y entonces, en el caos del esfuerzo compartido, un pensamiento claro y brutal cortó el ruido. La imagen nítida de su familia, de su entrenador, de todos los sacrificios realizados bajo el sol ardiente de México, donde el cemento se rompía por la sequía. No era un recuerdo sentimental, sino una carga eléctrica, una obligación histórica. Los kilómetros recorridos no eran solo entrenamiento, eran la inversión de una nación que ponía sus esperanzas en su zancada. El cansancio desapareció un instante, reemplazado por la furia. Una furia controlada, destilada en potencia pura, que le permitió ver la meta no como una liberación, sino como el único lugar donde podía descansar. La promesa no era para ella, era para la bandera que cargaba invisiblemente sobre sus hombros. El cambio no fue una aceleración, fue una metamorfosis. Contrario a lo que dictaría la lógica en la recta final, la mexicana soltó imperceptiblemente su paso, bajando el ritmo ligeramente durante 2 zancadas, forzando a la local a dudar sobre si ella estaba a punto de colapsar. Fue una trampa psicológica milimétrica, una decisión tomada en la frontera del agotamiento total. La rival mordió el anzuelo, dudó un instante si debía mantener su ritmo o esperar la caída. Ese instante fue la eternidad que la mexicana necesitaba. Flexionó su cuerpo hacia adelante, la cabeza alineada con su columna vertebral, y desató la potencia residual acumulada en sus cuádriceps como un resorte que finalmente es liberado después de haber sido comprimido al máximo de su tensión. El quiebre fue violento. Como si hubiera encontrado un carril invisible de energía pura, la mexicana impuso un sprint terminal que nadie en el estadio esperaba. El golpe de aire al cortar la atmósfera fue el único anuncio. En 3 pasos largos y poderosos que desafiaron toda la lógica de la fatiga, logró abrir un espacio de medio cuerpo sobre la rival. No miró a la local. Su mirada estaba fijada en la cinta, en la línea blanca que representaba el fin del dolor y el inicio de la gloria. El sonido de sus spikes golpeando el tartán era ahora el único ritmo que importaba, un tamborileo de guerra que le gritaba a su rival que ya era tarde, que el ritmo había cambiado y que el control de la carrera le pertenecía ahora. El rugido de la multitud pasó de un coro eufórico a un gemido ahogado de incredulidad. Habían visto a su favorita, la invicta, ser superada por una voluntad indomable que venía de tierras lejanas. La corredora local,
destrozada por el cambio inesperado, intentó responder, pero sus piernas ya no obedecían. Congeladas por el pánico y el esfuerzo previo, se quedó atrás, atascada en el lodo del agotamiento, viendo cómo la silueta de la mexicana crecía, inalcanzable. Fue el silencio lo que gritó la verdad, no el silencio acústico, sino el silencio del corazón colectivo, la pausa dramática que ocurre cuando la narrativa esperada se rompe en pedazos. La mexicana ya no sentía nada. Había trascendido el dolor. Los últimos 50 metros eran un túnel blanco, sin sonido, donde el único motor era la memoria de la promesa y el peso de su historia. Sus movimientos eran mecánicos, dictados por años de repetición, una danza de supervivencia ejecutada al límite. Sus brazos bombeaban con ferocidad. Su rostro era una máscara de absoluta concentración, ajena a las cámaras, a la multitud, al tiempo. Estaba compitiendo contra su propio límite físico, negociando con su cuerpo para que aguantara 3 segundos más, solo 3. Cada zancada era un acto de fe, una negación rotunda a la posibilidad de ceder 1 centímetro. Los últimos 10 metros, el aire se hizo sólido. Sus ojos, inyectados en sangre, no parpadeaban. El cuerpo de la mexicana se inclinaba cada vez más, la gravedad y la velocidad llevándola al borde del desequilibrio, pero ella se mantuvo firme, pura fibra, puro corazón. Detrás de ella, la rival se desdibujaba, convertida en una mancha gris de derrota. Delante, la meta se acercaba con la velocidad de un sueño. No se trataba ya de la marca, del tiempo o del registro. Era el gesto final, la rendición total del organismo en favor de la hazaña. El momento en que la ambición se convierte en inmortalidad, y el mundo se detuvo. La cinta fue rota con la fuerza de un rayo, un hilo blanco insignificante desintegrándose ante el impacto de su torso. Cruzó la línea, no caminando o desacelerando, sino cayendo hacia adelante en un colapso necesario, una liberación del esfuerzo que había retenido por años. Su cuerpo impactó el tartán segundos después, una pila de músculo exhausto, empapada en sudor y triunfo. El primer sonido que registró no fue el grito del estadio, sino el jadeo agónico de sus propios pulmones reabriendo. Lo había logrado, y el saberlo no fue una explosión, sino una calma profunda, la paz que solo llega después de haber pagado el precio más alto. Luego, el estruendo. El estadio, silenciado por el asombro, explotó de nuevo, esta vez con la admiración forzada por la evidencia. Los gritos de los pocos mexicanos presentes se magnificaron, un eco patriótico que resonaba sobre el lamento local. Ella levantó una mano temblorosa desde el suelo, buscando el cielo, incapaz aún de levantarse, pero completamente consciente de que la promesa estaba cumplida. Había venido a silenciar a la favorita, a imponer su ritmo en tierra ajena, y había ejecutado la obra maestra de su vida deportiva. La gloria no se susurraba, se gritaba, monumental. El vacío sónico que siguió al estallido final fue más ensordecedor que el rugido anterior. Era la anestesia colectiva de 10.000 almas que acababan de presenciar no solo una derrota, sino la demolición absoluta de un guión preescrito. El tiempo se había detenido, encapsulado en el polvo levantado por el último esfuerzo y el cuerpo exhausto que aún reposaba en la lona, marcando un territorio conquistado. La atmósfera se sentía cargada de incredulidad, un aire denso que olía a sudor, menta y la amargura metálica del fracaso ajeno. Nadie se atrevía a respirar, temiendo romper el hechizo, como si la inmovilidad pudiera revertir el marcador. El monumental silencio era la prueba más clara de que la hazaña no había sido un golpe de suerte, sino una ejecución perfecta de la voluntad. La cámara enfocaba ahora los rostros de la afición local, congelados en un espejo de estupefacción. Se podía rastrear la trayectoria emocional de un segundo a otro, del triunfo garantizado a la duda hiriente y de allí a la devastación total. Los puños que hace un minuto golpeaban el aire en celebración inminente, ahora colgaban inertes a los costados, incapaces de procesar la magnitud del desastre. Los cánticos de apoyo se habían disuelto en un balbuceo ahogado.
Aquella multitud, que había venido a entonar un himno de coronación, se encontró atrapada en el funeral de su propia expectativa. Era el sonido de la arrogancia silenciada, el eco de una profecía rota que resonaría por años en los pasillos de aquel coliseo, un monumento al ritmo impuesto por una voluntad foránea. Pero el silencio se rompió, no con un murmullo, sino con un grito singular y estridente que venía de una esquina diminuta del recinto. Era el puñado de mexicanos, la delegación minúscula que había cruzado la frontera llevando consigo la fe de un país entero, quienes finalmente encontraban la voz. Un grito que era celebración, sí, pero también catarsis y desahogo acumulado. Aquel estallido de júbilo era un cañón apuntando directamente al centro de la inmensa mudez, un grito que proclamaba que el David de esta historia no solo había vencido al Goliat, sino que había reescrito el final con tinta indeleble. Fue un rugido de pocos que tenía el peso de millones, el sonido glorioso de la bandera izada en territorio hostil, reclamando lo que era suyo. La campeona, ajena por un instante a la dicotomía de ruidos, sintió el primer temblor verdadero, que no era de esfuerzo, sino de pura liberación. Sus ojos, enrojecidos y llenos de polvo, se llenaron de lágrimas que ardían. No eran lágrimas de alegría simple, sino de la exhumación de años de sacrificios, de madrugadas frías, de la duda persistente que ahora era ahogada por la certeza. El cuerpo seguía en el suelo, adherido a la realidad por la ley de la gravedad, pero su espíritu se elevaba, entendiendo finalmente el significado de la promesa que se había hecho a sí misma y a su tierra. El peso de la historia se disolvía con cada exhalación, dejando solo la ligereza embriagadora del deber cumplido, de la hazaña cincelada a fuego lento. Fue entonces cuando el equipo irrumpió en escena, ignorando las miradas gélidas y la seguridad del lugar, corriendo hacia ella con una urgencia que trascendía lo deportivo. Primero fue el abrazo firme del entrenador, un abrazo de oso, áspero y protector, que la levantó del suelo antes de que ella pudiera hacerlo por sí misma. En ese instante, la figura de la luchadora se rindió ante la figura paterna que había moldeado su acero. Ella se dejó llevar, la cabeza recostada en su hombro, buscando la confirmación silenciosa de que la locura soñada era ahora la realidad consumada. No hicieron falta palabras. El abrazo era el acta notarial, el sello de la victoria que ahora les pertenecía a todos, a los que creyeron contra toda evidencia. Este triunfo no era solo un cinturón o un título, era una reivindicación moral, la redención de una narrativa que la había pintado siempre como la eterna aspirante, la talentosa pero incompleta. Cada paso, cada golpe, cada sacrificio realizado en la oscuridad de los gimnasios y lejos de los reflectores encontraba su sentido en ese momento luminoso. Ella no solo había ganado la pelea, había saldado una deuda con su versión más joven, aquella que se atrevió a soñar con derrocar a los gigantes. La balanza de la vida deportiva se equilibraba al fin, probando que la perseverancia, cuando se mezcla con talento bruto y una fe inquebrantable, es la fórmula secreta para reescribir la historia, transformando el dolor en orgullo innegable. Con la ayuda de su esquina, se irguió. El acto de levantarse no fue solo físico, fue un gesto de apropiación. Se puso de pie como la dueña legítima de ese espacio, desafiando la gravedad y la hostilidad ambiental. La cámara capturó el momento en que sus ojos se encontraron con la multitud derrotada. Ya no había burla o desprecio, había una rendición silenciosa, un respeto forzado nacido del reconocimiento del genio deportivo. Su figura, magullada y triunfante, se convirtió en el faro que obligaba a 10.000 personas a enfrentar la realidad. La favorita había sido superada, su ritmo se había roto y en su lugar se había instalado la cadencia indomable de la competidora mexicana, imponente en cada centímetro cuadrado. De manos de su auxiliar recibió la bandera nacional. No era solo tela, eran los colores que representaban el alma de un país históricamente acostumbrado a pelear desde la desventaja. El verde, blanco y rojo se desplegó majestuoso sobre sus hombros empapados.
elevados, un manto de identidad que cortaba el aire denso del Coliseo. Al alzarla, el movimiento pareció ralentizarse y por un instante el rugido de su pequeño contingente se amplificó hasta llenar todo el recinto. Era el grito colectivo de orgullo que trascendía la disciplina deportiva, un recordatorio vívido de que aquella victoria no era individual, sino el triunfo de una nación entera que encontraba en ella la personificación de su propia lucha y resiliencia indomable. Mientras la campeona celebraba envuelta en su bandera, la cámara hizo un corte necesario, enfocando a la favorita local. La imagen contrastaba la gloria eufórica con la amarga soledad de la derrota. Se la veía inmóvil, mirando la lona como si buscara respuestas en el diseño del cuadrilátero, sin querer aceptar la realidad. Finalmente, con un gesto que parecía costarle cada fibra de su ser, se acercó a la vencedora. El saludo fue breve y cargado de una frustración que ninguna sonrisa forzada podía ocultar. Era la confirmación visual de que la caída había sido real, que la leyenda había tropezado estrepitosamente ante el surgimiento de una fuerza nueva e imparable. La derrota era pública y la humillación, aunque silenciosa, resonaba en el vacío. El aire en el Coliseo había cambiado por completo. La hostilidad inicial se había licuado, transformándose en una mezcla compleja de asombro y admiración renuente. Se había presenciado la culminación de un arco de redención épico. Aquella noche, en tierra ajena, la mexicana no solo había ganado una pelea, había corregido una injusticia histórica personal, imponiendo su ritmo y su narrativa. El título de Mindus, monumental, no era solo un adjetivo para la victoria, era la descripción de la huella imborrable que dejaba en la historia del deporte. El grito de la nación se había escuchado y la leyenda había sido forjada. La justicia emocional había sido servida, potente y definitiva, silenciando al mundo, excepto al corazón de un país que volvía a latir con fervor. La tormenta había pasado, pero el olor a sudor y metal, la salinidad de las lágrimas contenidas, permanecía en el aire. Cuando el rugido del estadio finalmente se disipa, es cuando el campeón realmente escucha la verdad. Ya no son los cánticos eufóricos, sino el eco de las mañanas frías, el recuerdo del músculo desgarrado en el anonimato de la preparación. Se sienta y toca el oro frío, no como un premio, sino como una prueba física de que la fe, cuando se le alimenta con disciplina brutal, siempre tiene razón. Los focos se apagan lentamente, dejando solo la luz cruda de la realidad. Se enfrentó a la historia y la reescribió letra por letra, con cada zancada. El peso de la nación, que hace unos minutos era una carga insoportable, se transforma ahora en una manta de orgullo cálido. Es el momento donde el sacrificio deja de ser dolor para convertirse en el más hermoso de los legados que un ser humano puede ofrecer. Esto no fue solo una carrera, fue una declaración filosófica, fue el testimonio vivo de que la narrativa del imposible es solo una invención de aquellos que temen el esfuerzo. La victoria de la mexicana no se midió en segundos o metros, sino en el número de almas que, al verla triunfar, se atrevieron a soñar de nuevo con su propia superación. Rompió el cristal de las expectativas ajenas, demostrando que la grandeza no reside en el presupuesto del equipo rival, ni en la predilección de los medios, sino en la inquebrantable voluntad de levantarse una vez más que las veces que el mundo te derribó. El deporte, en su máxima expresión, es esta parábola, la lucha de David contra Goliat, repetida en un escenario global, donde la audacia y el espíritu indomable se erigen como el arma más potente de todas. Y ese fervor, esa chispa encendida, viajó a través de los océanos y los satélites para aterrizar justo en el corazón del país. En ese instante, miles de kilómetros de distancia se volvieron irrelevantes. Un niño en una calle polvorienta, un anciano en un mercado, una madre en una cocina.
Todos compartieron el mismo nudo en la garganta. La victoria de un individuo se convierte en la resurrección emocional de todo un pueblo. Cuando la bandera se alza sobre el podio, no es solo un pedazo de tela, es la dignidad colectiva que se recupera. Es el recordatorio visceral de que, aunque el camino sea duro y lleno de adversidades históricas, el espíritu de la perseverancia mexicana no puede ser quebrado. Es la herencia que se pasa de generación en generación, escrita ahora no en libros, sino en la memoria muscular de un triunfo colectivo inolvidable. La grandeza de esta epopeya no reside en el metal que cuelga de su cuello, sino en la ruta intransigente que la llevó hasta allí. La lección que esta atleta deja grabada a fuego en el alma deportiva es simple, pero profundamente revolucionaria. No importa el ruido que hagan los críticos, ni el favoritismo de los jueces o el peso de la historia, si tu voluntad es más ruidosa que todas sus dudas. Su hazaña es un faro para todos aquellos que están en la sombra, trabajando sin cámaras, creyendo en su propio ritmo cuando nadie más lo escucha. Por ello, la verdadera frase que retumba en este cierre monumental es: el camino al triunfo no lo dicta el reloj, sino el pulso inquebrantable de tu corazón. Esa es la herencia que se queda cuando las cámaras se apagan y los récords son igualados por otros. Al final, el deporte es esto, una metáfora cruda y hermosa de la vida misma. Se trata de cómo manejamos el peso de la expectativa, cómo respondemos cuando la rodilla tiembla en el kilómetro final, y de la capacidad de encontrar ese último respiro de valentía cuando el cuerpo clama por rendición. Ella nos mostró que la victoria más importante es la que se gana internamente, cuando se supera la propia duda y se honra el trabajo realizado. La pista, antes fría y hostil, queda ahora bendecida con su huella. Se convierte en un santuario para los soñadores que entienden que el coraje es la única ventaja real. La mexicana se retira con el aplauso eterno de la historia, dejando tras de sí no solo un récord, sino una estela de dignidad. Y el mundo, que quiso dictar el ritmo, finalmente aprende que hay ritmos que simplemente no se pueden silenciar.